El sol de septiembre descendía suavemente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Estaba sentada en el coche, sosteniendo un viejo mapa que había sacado apresuradamente del cajón del escritorio antes de salir. Mi corazón latía más rápido de lo habitual y mis dedos temblaban ligeramente. Habían pasado varios años desde la última vez que estuve aquí, en la casa donde pasé gran parte de mi infancia. El lugar parecía inmutable, como congelado en el tiempo. Cuando vi el arco familiar en la entrada de la propiedad, una oleada de nostalgia mezclada con una vaga sensación de inquietud recorrió mi interior. Conduje un poco más cerca, detuve el coche y cerré los ojos por un momento, dándome un respiro para calmarme. Volver a casa siempre me recordaba viejas heridas, esos sentimientos que una vez encerré profundamente dentro de mí. La casa seguía en su lugar, majestuosa, pero ya un poco deteriorada, con persianas torcidas y un techo viejo que había resistido muchas tormentas. Salí del coche y de inmediato sentí el olor a hierba recién cortada y la humedad del río cercano. Todo a mi alrededor parecía impregnado de recuerdos. Los árboles, entre los que jugábamos a las escondidas con Antonio, parecían más bajos de lo que los recordaba. En aquel entonces se veían como una jungla impenetrable. Ahora solo eran árboles. Algo dentro de mí se agitó cuando vi a Antonio entre los invitados. Estaba de pie a cierta distancia, hablando con uno de nuestros familiares, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro cambió. No nos habíamos visto en muchos años y siempre pensé que el tiempo había suavizado los bordes afilados de nuestra amistad. Pero ahora, al verlo de nuevo, me di cuenta de que algo había cambiado. Se veía más adulto, su rostro más serio, sus rasgos más definidos, pero en sus ojos aún quedaba algo familiar, algo que me recordaba quiénes éramos en otro tiempo. «Sara». Escuché una voz a mis espaldas. Mi madre se acercó y me abrazó, interrumpiendo mis pensamientos. «Qué bueno que pudiste venir». «Yo también me alegro», respondí con una sonrisa, tratando de ocultar la tormenta de emociones que ya comenzaba a formarse dentro de mí. Entramos en la casa y sentí como si todo a mi alrededor cobrara vida. Los pasillos, las habitaciones, las viejas fotos en las paredes, todo me recordaba a nuestro pasado. En la esquina estaba esa vieja mecedora donde Antonio y yo solíamos sentarnos por las tardes, hablando de cualquier tontería. La cena familiar comenzó, como de costumbre, con conversaciones animadas y risas. Todos estaban contentos de vernos después de tanto tiempo. Me senté entre mi madre y una de mis tías, observando a todos. Pero mi atención volvía constantemente a Antonio. Estaba sentado frente a mí, absorto en una conversación con mi primo, pero sentía que también lanzaba miradas en mi dirección de vez en cuando. Durante el postre, no pude resistir más y decidí salir a tomar un poco de aire fresco. El viejo jardín seguía siendo el mismo que recordaba. Caminé entre los árboles, tocando su corteza rugosa, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi a Antonio. «¿Qué te parece nuestro regreso al pasado?», preguntó con una ligera sonrisa. «Sentimientos encontrados», respondí sinceramente, mirándolo a los ojos. Tantas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo parece que nada ha cambiado. Asintió, coincidiendo, y miró la casa que se veía entre los árboles. A veces siento que esta casa guarda todos nuestros secretos, todo lo que hicimos y todo lo que soñamos. Sus palabras resonaron en mi corazón. De hecho, esta casa había sido testigo de todas nuestras travesuras infantiles, de todos los secretos que solo confiábamos el uno al otro. ¿Alguna vez pensaste en volver aquí para siempre?, pregunté de repente, sorprendida por mi propia pregunta. Antonio reflexionó por un momento, luego negó con la cabeza. «El tiempo no se detiene, Sara. No podemos volver atrás, incluso si lo deseamos mucho». Sus palabras sonaban como una advertencia,
como si me estuviera advirtiendo sobre algo importante, pero no podía entender qué. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo el viento susurraba entre las hojas, ambos conscientes de que nuestro regreso al pasado solo estaba comenzando y traía consigo algo mucho más grande que una simple nostalgia. Los días siguientes transcurrieron en la atmósfera habitual de este tipo de reuniones. Largas cenas, conversaciones animadas y recuerdos interminables del pasado. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado imperceptiblemente desde el momento en que regresé a esta casa. Fragmentos de recuerdos infantiles aparecían en mi mente, como si una mano invisible estuviera pasando las páginas antiguas de mi conciencia. El tercer día de nuestra estancia aquí, cuando el sol apenas comenzaba su ascenso sobre el horizonte, decidí dar un paseo por los alrededores. El viejo camino conducía a un pequeño bosque, donde Antonio y yo solíamos construir refugios con ramas y hojas. La naturaleza aquí parecía haberse detenido en el tiempo, los mismos árboles, los mismos senderos por los que corríamos de niños. Pero ahora miraba este lugar con los ojos de un adulto, y me parecía a la vez familiar y extraño. Al pasar junto al viejo pozo, me detuve. Recordé cómo Antonio y yo una vez arrojamos allí nuestras promesas de amistad eterna infantiles, escritas en pequeños trozos de papel. En ese entonces, creíamos que eso haría nuestras promesas inquebrantables, que nada ni nadie podría separarnos. Estaba allí, mirando la oscura profundidad del pozo, cuando un pensamiento emergió en mi mente. ¿Y si nuestras promesas infantiles eran algo más que un simple juego? De camino de regreso, noté algo extraño. En la ventana de una de las habitaciones de la casa colgaba un trapo. Al acercarme, lo reconocí. Era la vieja y olvidada cortina que Antonio y yo usábamos como velo misterioso en nuestros juegos infantiles. Nadie había usado esa cortina en años. Me detuve por un momento, mirándola, y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O alguien la dejó allí deliberadamente, sabiendo que yo la vería? Durante el día, cuando todos se dispersaron a sus quehaceres, volví a esa misma habitación. Estaba en una esquina del segundo piso, rara vez se utilizaba, y en la infancia la llamábamos la habitación secreta. Por dentro, todo estaba cubierto con una fina capa de polvo. El aire era pesado y un poco rancio. Empecé a mirar a mi alrededor, recordando cómo Antonio y yo usábamos esta habitación para nuestros juegos. De repente, mi mirada cayó sobre algo escondido en una esquina, bajo un viejo armario. Era un trozo de papel cubierto con garabatos infantiles, casi ilegibles. Lo recogí y sentí cómo mi corazón se detenía. Era la misma nota que Antonio y yo habíamos escrito muchos años atrás. Al leerla, recordé cómo la firmamos solemnemente, prometiendo no separarnos nunca, pase lo que pase. En el texto se mencionaban nuestros sueños, pequeños secretos infantiles y la promesa de estar siempre juntos. Me senté en el suelo, sosteniendo la nota en mis manos, y por un momento me sentí como aquella niña pequeña que creía que este mundo obedecía a su voluntad. Pase lo que pase en el futuro, Antonio y yo siempre estaríamos juntos, siempre seríamos un equipo. Pero la vida dispuso lo contrario, y nos separamos, cada uno eligiendo su propio camino. Los recuerdos me invadieron, provocando una vaga sensación de pérdida y añoranza. Sabía que la nota era solo un papel, pero despertó algo en mí, algo que había tratado de olvidar durante muchos años. Ese pequeño trozo de papel me recordó cuánto había sido olvidado, dejado atrás. Más tarde, cuando encontré a Antonio en la cocina, noté cómo su mirada se congeló por un instante cuando vio la nota en mis manos. No tuve tiempo de decir nada cuando él, con calma, preguntó: «¿Dónde la encontraste?» «En nuestra vieja habitación», respondí, tratando de no mostrar mi inquietud.
¿Recuerdas cuando la escribimos? Antonio asintió. Su rostro se volvió serio por un momento, pero luego retrocedió, como si tratara de distanciarse de sus propios pensamientos. Por supuesto que lo recuerdo, dijo con una leve sonrisa. En ese entonces creíamos que podíamos controlar el destino. ¿Y ahora? No pude evitar preguntarle, tratando de entender qué estaba pasando en su mente. Antonio me miró, y en sus ojos vi algo que no podía entender. Era la mirada de alguien que ocultaba algo importante, pero no quería revelarlo. «Ahora todo es diferente, Sara», respondió en voz baja, como hablando consigo mismo. «El tiempo nos cambia, pero los recuerdos siempre permanecen». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando tras de sí una sensación de algo no dicho. Durante todo el día no pude deshacerme de la idea de que esa nota no era simplemente un hallazgo casual. Parecía advertirme de que algo olvidado y importante pronto volvería para recordarme su existencia. Y no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. La mañana comenzó con el aroma del café recién hecho llenando la casa y los sonidos de una conversación animada en la sala. Bajé las escaleras, sintiendo una ligera tensión que flotaba en el aire. El descubrimiento del día anterior no salía de mi mente, y no podía sacudirme la sensación de que algo importante se me escapaba. Pero mientras intentaba averiguar qué podía ser, la vida a mi alrededor seguía su curso habitual. Antonio estaba sentado en la mesa de la cocina, inmerso en un libro, pero al verme, levantó la vista y me sonrió amablemente. Sin embargo, noté que en su mirada había algo más que un simple saludo. Había algo en su expresión que denotaba precaución, como si intentara ocultar algo. Ambos sabíamos que, después de la conversación de ayer, sería difícil volver a la ligereza de antes. «¿Cómo dormiste?», preguntó dejando el libro a un lado. «No estuvo mal», respondí mientras me servía una taza de café. «¿Y tú?». Él asintió simplemente, y la conversación se detuvo. Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero el silencio, que solía ser reconfortante, ahora adquiría una tensión extraña. Después del desayuno, decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudaba a aclarar la mente. Caminé por el sendero que conducía al bosque, tratando de entender qué estaba ocurriendo entre Antonio y yo. Nuestra relación siempre había sido cercana, pero nunca antes me había parecido tan complicada. Sentía que algo nuevo estaba surgiendo entre nosotros, y eso me asustaba. El hallazgo del día anterior, los recuerdos infantiles, las miradas extrañas de Antonio, todo esto se entrelazaba en un patrón que aún no podía discernir. Al regresar a la casa, encontré a Antonio en la sala, hablando con alguien por teléfono. Su tono era tenso, y cuando terminó la conversación, cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir sus pensamientos. «¿Ocurre algo?», pregunté cuando notó mi presencia. Me miró y vi cómo su expresión se suavizó. «Nada importante, solo asuntos pendientes», respondió, pero sentí que no me estaba diciendo toda la verdad. Durante el día, cada vez nos encontrábamos más a solas. Las conversaciones, que empezaban con temas triviales, gradualmente se volvían más serias. Antonio me contó sobre sus viajes, sobre cómo buscaba su lugar cambiando de ciudades y países. Lo escuchaba, sintiendo cómo en mi interior se despertaban sentimientos que creía haber dejado en el pasado. «Estuve en España durante unos meses», me contaba mientras nos sentábamos en la terraza, observando la puesta de sol. «Vi a viejos amigos. Pensé que tal vez debería quedarme allí, pero no fue como lo imaginaba». «¿Qué te hizo volver?», pregunté, tratando de ocultar el interés en mis palabras. Antonio me miró, y en sus ojos apareció de nuevo esa expresión extraña que había notado antes. «No lo sé», respondió en voz baja, como sopesando sus palabras.
Tal vez la sensación de que dejé algo sin terminar aquí. Su respuesta me tomó por sorpresa. Entendí que no hablaba solo del lugar, sino también de las personas que aún permanecían en su vida, incluyéndome a mí. Esa noche, cuando todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones, Antonio se acercó a mí con una copa de vino en la mano. Parecía relajado, pero en sus ojos vi la misma preocupación de antes. «Sara», comenzó con seriedad, «hay algo de lo que quiero hablar contigo». Me detuve, esperando escuchar algo importante, algo que pudiera explicar su extraño comportamiento en los últimos días. Pero en lugar de eso, guardó silencio y miró hacia otro lado. «Tal vez no sea el mejor momento», añadió después de una pausa, como si hubiera cambiado de opinión. «¿Qué querías decirme?», pregunté suavemente, sintiendo cómo crecía mi ansiedad. Antonio solo negó con la cabeza y sonrió. «Nada. Solo quería agradecerte por haber venido. Significa mucho para mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero sentí que detrás de ellas había algo más. En ese momento, comprendí que había surgido una barrera entre nosotros y romperla no sería fácil. Esa noche, acostada en la cama, no podía dormir. Los pensamientos sobre lo que Antonio no había dicho me atormentaban. Intentaba convencerme de que solo era cansancio, que no tenía sentido dar demasiada importancia a sus palabras. Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerte era la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros, algo que podría alterar todo. Y a la mañana siguiente, cuando vi a Antonio, su rostro ya no mostraba ninguna emoción. Había vuelto a ser ese hombre tranquilo y equilibrado que conocía de toda la vida. Pero las dudas que habían nacido en mi interior ya no podían desaparecer. Sabía que nuestra relación estaba empezando a cambiar, y eso era solo el principio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Antonio, sus insinuaciones incomprensibles y miradas ocultas no salían de mi mente. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar respuestas a mis preguntas. Pero cuanto más pensaba, más fuerte se volvía la sensación de que algo se me escapaba, algo importante. En un momento dado, me di cuenta de que ya no podía simplemente quedarme acostada esperando a que el sueño llegara por sí solo. Miré el reloj y vi que ya era pasada la medianoche. La casa estaba sumida en un silencio total, roto solo por los raros sonidos del viento golpeando las ventanas. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama. Me puse una bata ligera sobre los hombros y, tratando de no hacer ruido, salí al pasillo. Pasando junto a las habitaciones, escuché la respiración tranquila de los que dormían, pero de repente noté una extraña luz que se filtraba por debajo de una puerta al final del pasillo. Mi corazón se encogió en un presentimiento de algo impredecible. Me acerqué más, tratando de no hacer ningún sonido. Con cada paso, la tensión aumentaba. Cuando llegué a la puerta, la luz se apagó de repente y una sensación de inquietud me invadió. Fuera lo que fuera, no parecía normal, como si la casa hubiera cobrado vida de repente y comenzara a respirar por sí sola. Me detuve frente a la puerta y, conteniendo la respiración, empujé suavemente la manija. La puerta se abrió con un leve crujido. La habitación estaba oscura y solo la luz de la luna, que entraba por las ventanas, permitía distinguir los contornos de los muebles. Di un paso adelante cuando escuché un suave sonido detrás de mí. Era un paso, cauteloso y apenas perceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme detenerme. Me di la vuelta y vi a Antonio, de pie en el umbral. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna y en sus ojos había algo que no podía entender, una mezcla de preocupación y determinación. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Podría hacerte la misma pregunta», respondió, entrando en la habitación. Su voz era baja y tranquila,
como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Escuché un ruido, empecé, pero él me interrumpió, haciendo un gesto para que me callara. «No hay nadie aquí, Sara», dijo mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo. «Lo he comprobado». «¿Qué estás buscando?», susurré, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en miedo. Antonio se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La luz de la luna inundaba el patio, creando sombras caprichosas en el suelo. «Escuché pasos», dijo sin girarse. «Alguien estuvo aquí, estoy seguro». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Sentí cómo un frío recorrió mi espalda. Algo en su tono, en su certeza, me hizo creerle. Me acerqué más, sin saber qué decir, y de repente escuché de nuevo ese sonido. Un suave crujido, como si alguien se deslizara por el suelo. Ambos nos quedamos inmóviles, escuchando en el silencio. «¿Lo escuchaste?», pregunté, y Antonio asintió. Su rostro se tensó aún más. Nos quedamos quietos, atentos a cada pequeño ruido, cuando de repente Antonio se dirigió decididamente hacia la puerta. Lo seguí, sin querer quedarme sola en esa habitación extraña. Salimos al pasillo, y él cerró la puerta detrás de nosotros, mirando a su alrededor con precaución. «¿Qué crees que pudo haber sido?», pregunté cuando ya estábamos en el vestíbulo, mirando alrededor. «No lo sé», respondió, escuchando el silencio. «Pero sea lo que sea, estoy seguro de que no fue solo el viento o el crujido de una casa vieja». Nos quedamos allí unos minutos más, hasta que Antonio finalmente sugirió que volviéramos a nuestras habitaciones. Asentí, pero por dentro aún sentía inquietud. Caminamos en silencio hacia direcciones opuestas, pero antes de entrar en mi habitación, me giré y vi a Antonio mirándome. Su rostro estaba lleno de emociones contradictorias. La noche pasó en sueños inquietos. Soñé con fragmentos de recuerdos mezclados con imágenes que no podía entender. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la sensación de inquietud no había desaparecido. No podía deshacerme de la idea de que algo importante había sucedido, que esa noche había cambiado algo en nuestra percepción de esta casa y de nosotros mismos. Al día siguiente del incidente nocturno, me desperté con la sensación de que todo a mi alrededor había cambiado. El día estaba gris, el cielo cubierto por nubes pesadas, y de vez en cuando comenzaba a caer una fina llovizna. Era una de esas mañanas en las que parece que todo el mundo está sumido en un ligero letargo. Intenté ocuparme en las tareas del hogar, ayudando a mi madre en la cocina, pero mis pensamientos constantemente volvían al suceso de la noche anterior. La sensación de inquietud y confusión no me abandonaba. Antonio se comportaba como si nada hubiera pasado. Estaba cortés y sonriente, pero sentía que él tampoco podía deshacerse del peso que la noche anterior había dejado en nosotros. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos veía reflejadas las mismas dudas y preguntas que me atormentaban. El día transcurrió en la habitual rutina, y hacia la tarde sentí que no podía seguir estando dentro de la casa. El hogar, que antes me parecía acogedor y cálido, de repente se había vuelto opresivo y sofocante. Decidí salir al aire libre para despejarme y calmar mis pensamientos. Sigilosamente, recorrí los pasillos y salí al patio trasero. El aire húmedo y la frescura después de la lluvia me ayudaron a calmar los nervios. Caminaba entre los árboles, escuchando cómo las gotas caían de las hojas y golpeaban el suelo. En algún momento, noté el viejo cobertizo que Antonio y yo solíamos usar para jugar cuando éramos niños. Aún estaba en su lugar, un poco torcido por el tiempo, pero todavía tan familiar. Sin pensarlo, me dirigí hacia él, como si algo dentro de mí me atrajera hacia allí. Al acercarme, me detuve frente a la puerta, que resultó estar entreabierta. Dentro estaba oscuro y olía a humedad. Entré con cuidado, y de inmediato una ola de recuerdos me invadió.
Este era nuestro pequeño refugio, el lugar donde nos escondíamos de todos y podíamos ser nosotros mismos. En ese momento, escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí y al voltear, vi a Antonio. Estaba de pie en la entrada. Su rostro mostraba una expresión pensativa y ligeramente tensa. «Siempre te gustó este lugar», dijo, acercándose. «Aquí siempre estaba tranquilo», respondí bajando la mirada, como si el mundo entero se quedara fuera. Nos quedamos de pie en la penumbra y sentí cómo la tensión entre nosotros iba en aumento. Los recuerdos de nuestra infancia, de cómo nos reíamos y jugábamos aquí, se mezclaban con lo que sentía ahora. Todo parecía tan confuso y complicado. «Sabes, Sara», comenzó Antonio. Su voz era suave, pero había una nota de inquietud en ella. «Siempre pensé que este lugar guardaba todos nuestros secretos». Lo miré, y en sus ojos vi algo que no podía entender. Un sentimiento profundo, casi doloroso, que nunca había notado antes. «¿Tú también lo sientes?», pregunté, incapaz de contener la pregunta. «Algo ha cambiado entre nosotros, ¿verdad?». Antonio dio un paso adelante, y ahora solo unos pocos pasos nos separaban. Sentí cómo mi corazón se encogía en mi pecho. Algo nuevo, desconocido y aterrador había despertado dentro de mí. «Todo ha cambiado», susurró mirándome directamente a los ojos. «Pero no estoy seguro de que estemos listos para aceptarlo». Sentí cómo sus palabras llegaban a lo más profundo de mi ser, provocando una ola de emociones que había intentado reprimir durante tanto tiempo. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir su calor. En ese momento, comprendí que ya no podía resistirme. El mundo a nuestro alrededor desapareció y di un paso adelante. Antonio extendió la mano lentamente, tocando mi rostro con suavidad. Nuestras miradas se encontraron y en el siguiente instante, como si fuera una señal invisible, nos encontramos aún más cerca el uno del otro. Ese beso fue suave, casi imperceptible, pero al mismo tiempo tan profundo que sentí cómo todo el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. El sabor de sus labios, el olor de su piel, el calor de su cuerpo, todo se fusionó en uno solo, sumergiéndome en un torbellino de emociones que no podía controlar. Sabía que había ido demasiado lejos, pero ya no podía detenerme. Cuando nuestros labios se separaron, sentí cómo algo dentro de mí había cambiado. Antonio retrocedió un paso y vi cómo sus ojos se oscurecían por las emociones. «Sara», comenzó, pero lo detuve, poniendo un dedo sobre sus labios. «Lo sé», susurré. «Está mal, pero no puedo negar más lo que siento». Lo miré y vi cómo luchaba por controlarse, buscando las palabras adecuadas. Pero las palabras no eran necesarias. Ambos entendíamos que ese momento lo había cambiado todo. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo finalmente. Su voz estaba llena de dolor. «Esto podría destruirlo todo». Sabía que tenía razón, pero no podía obligarme a retroceder. El miedo a las consecuencias, al hecho de que nuestro secreto pudiera salir a la luz, se mezclaba con el deseo de estar con él, con este hombre al que había conocido toda mi vida, pero que de repente veía bajo una nueva luz. Nos quedamos en silencio, conscientes de que ese beso era el comienzo de algo más grande, algo que podría cambiar nuestro destino. Dentro de mí se agitaban emociones contradictorias, desde el miedo hasta el placer, desde la culpa hasta un deseo profundo. Cuando finalmente salimos del cobertizo, el mundo a nuestro alrededor parecía diferente. Todo a nuestro alrededor se había oscurecido y entendía que nuestras relaciones ya nunca serían las mismas. Ese beso fue el paso que ya no se podía desandar, y aunque todo dentro de mí gritaba que habíamos ido demasiado lejos, sabía que ya era imposible detenerse. Los días posteriores a ese beso transcurrieron como en una niebla.
No podía deshacerme de la sensación de que nuestro pequeño encuentro en el cobertizo había sido el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso de lo que podía haber imaginado. Cada vez que veía a Antonio, mi corazón latía con fuerza y en mi pecho crecía un sentimiento de culpa mezclado con un deseo insoportable de estar cerca de él. Intentábamos comportarnos como si nada hubiera pasado, pero eso era imposible. Nuestras miradas se cruzaban con demasiada frecuencia y cada vez veía en ellas el reflejo de mis propios sentimientos: miedo, confusión, pasión. Antonio trataba de ser el mismo de siempre, pero sabía que dentro de él también bullían las mismas emociones. Una noche, mientras estaba sentada en mi habitación, intentando distraerme con la lectura, escuché un suave golpeteo en la puerta. Era Antonio. Entró, cerrando la puerta tras de sí, y se dirigió de inmediato a la ventana, mirando a su alrededor con nerviosismo. Sentí cómo dentro de mí volvía a crecer la ansiedad. «Sara», comenzó en voz baja, acercándose. «No puedo seguir así. Tenemos que tomar una decisión». Suspiré, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero mis pensamientos estaban completamente enredados. «Lo sé», respondí finalmente, levantando la mirada hacia él. «Pero no sé qué hacer. Todo se ha vuelto tan complicado». Antonio se sentó en una silla junto a mí y vi que sus manos temblaban. Este era el hombre que había conocido toda mi vida, pero ahora parecía más perdido y asustado que nunca. «No podemos seguir así», dijo, apretando con fuerza mis manos. «Esto nos destruirá a ambos, y no solo a nosotros». Sentí cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Todo lo que decía era verdad. Estábamos jugando con fuego y las consecuencias podían ser devastadoras. Pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin él. Este conflicto interno, que me estaba desgarrando por dentro, parecía no tener solución. «Antonio», comencé, pero me detuve al escuchar un leve sonido. Era el crujido de las tablas del suelo en algún lugar del pasillo. Ambos nos quedamos inmóviles. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y mi cuerpo se tensó en anticipación. Miré hacia la puerta, esperando ver a alguien que pudiera estar escuchando nuestra conversación. Pero cuando me acerqué a la puerta y la abrí, el pasillo estaba vacío. Volviendo hacia Antonio, noté que estaba mirando algo en mi cama. Era una vieja fotografía que había encontrado hace unos días en un álbum antiguo. En ella aparecíamos Antonio y yo de niños, riendo y felices. La recogí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La foto no estaba en el lugar donde la había dejado. «Alguien estuvo aquí», susurré, sintiendo cómo el miedo volvía a invadirme. Antonio se acercó y tomó la fotografía en sus manos. Su expresión mostraba preocupación. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. «Sara, debemos tener cuidado», dijo con voz tensa. «Si alguien se entera...» No le dejé terminar. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Esta casa, que antes nos había parecido segura y acogedora, ahora se había convertido en un lugar donde cada uno de nuestros movimientos era observado y registrado. Sentía que algo se avecinaba, que las sombras del pasado nos perseguían y que alguien o algo no nos permitiría pasar este momento en paz. Estos pensamientos no me abandonaron durante todo el día. De vez en cuando me sorprendía a mí misma escuchando cada sonido, mirando por encima del hombro, asegurándome de que la puerta estuviera cerrada. Pero nadie aparecía, y eso solo intensificaba mi ansiedad. Estaba claro que alguien sabía sobre Antonio y yo, y que estaba tratando de hacérnoslo saber, jugando con nuestros miedos. Cuando cayó la noche, volví a escuchar un sonido extraño. Era como el susurro de papel o un leve crujido que provenía de la pared. Me levanté de la cama para averiguar qué era, pero al abrir la puerta solo vi el pasillo vacío. Pero esta vez noté algo diferente.
En el suelo había otra fotografía, una que no había visto antes. Mostraba el mismo momento que la primera, pero esta vez alguien la había tomado desde otro ángulo, como si estuviera observándonos desde lejos. El miedo me envolvió con una nueva fuerza. Sentí cómo el suelo se deslizaba bajo mis pies. Estábamos siendo observados y alguien claramente quería que lo supiéramos. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, pero eso no ayudó. Ya no me sentía segura. A la mañana siguiente, no pude soportarlo más y fui a ver a Antonio. Estaba en su habitación y cuando le conté sobre el nuevo hallazgo, su rostro se oscureció. «Sara, debemos ser más cuidadosos», dijo. Su voz estaba tensa. «No podemos permitirnos cometer errores». Asentí, pero dentro de mí aún sentía el torbellino de ansiedad. No sabía qué hacer ni en quién confiar. Lo único que tenía claro era que debíamos ser extremadamente cautelosos. Las sombras del pasado ahora no solo habían cobrado vida, sino que nos perseguían, y cada paso que dábamos podía ser fatal. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos de naranja y rosa. El día había transcurrido en silencio y tensión. Sentía cómo el peso de nuestro secreto se hacía cada vez más insoportable con cada momento que pasaba. Antonio y yo apenas habíamos hablado, pero el silencio entre nosotros decía más que las palabras. Sabía que algo tenía que suceder pronto, que ese silencio que nos separaba no podía durar para siempre. Esa noche, cuando todos empezaron a retirarse a sus habitaciones, Antonio se acercó a mí. Su rostro estaba concentrado, pero en sus ojos ardía un fuego que no podía ignorar. Con un gesto, me indicó que lo siguiera, y sin dudarlo, lo hice. Salimos al exterior. El aire fresco de la noche nos envolvía, dándole a ese momento una importancia especial. Caminamos hacia el viejo jardín donde habíamos pasado tanto tiempo en nuestra infancia. Ese jardín siempre había sido nuestro refugio, el lugar donde podíamos escapar de todo y ser nosotros mismos. Antonio se detuvo junto al viejo cenador cubierto de hiedra y se sentó en un banco, invitándome a sentarme a su lado. Sentía cómo dentro de mí crecía la inquietud, pero al mismo tiempo sabía que ese momento era inevitable. «Sara», comenzó en voz baja sin apartar la vista del horizonte. «He estado pensando en esto durante mucho tiempo y no puedo seguir callando». Apreté mis manos, tratando de no mostrar mi nerviosismo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba traicioneramente. Antonio se giró hacia mí. Su mirada estaba llena de determinación y dolor. «Te amo, Sara», dijo, y sus palabras sonaron tan simples, tan naturales, que por un momento me quedé sin habla. Siempre lo he sentido, pero hasta hace poco intentaba ignorarlo, ocultarlo incluso de mí mismo. Pero después de lo que ha pasado, ya no puedo negar lo que siento. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Sus palabras, tan simples y al mismo tiempo tan pesadas, me atravesaron por completo. Sentía cómo todo dentro de mí se revolvía. Esas palabras que tanto temía y que, al mismo tiempo, tanto anhelaba oír, finalmente habían sido dichas. «Antonio», comencé, pero no sabía cómo continuar. Mis pensamientos y emociones estaban en completo caos. «Sé que está mal», continuó, sin darme tiempo para responder. «Sé que estamos caminando por una línea muy delgada y que nuestros sentimientos pueden destruir todo lo que tenemos. Pero ya no puedo seguir callando. Quiero que sepas la verdad». Lo miré, tratando de encontrar en sus ojos una respuesta a mi conflicto interno. Todo lo que veía era puro y sincero, lleno de un amor profundo y un miedo a las inevitables consecuencias. «¿Y qué hay de Pablo?», pregunté en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Sabemos que si él se entera...»
Antonio suspiró, bajando la cabeza. «Lo entiendo», dijo. Su voz estaba llena de dolor. «Pero pase lo que pase, no puedo seguir viviendo en una mentira. No puedo ignorar lo que siento por ti». Las lágrimas se acumularon en mis ojos y sentí cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Esas palabras eran lo que más temía. Entendía que si seguíamos este camino, no solo destruiríamos nuestra relación, sino todo lo que nos rodeaba. Pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin él, sin su presencia, sin su amor. Nos quedamos sentados en el cenador, sumidos en el silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En mi mente resonaban miles de preguntas para las que no podía encontrar respuestas. Sabía que esa confesión lo cambiaría todo, que sería un punto de inflexión, después del cual no habría vuelta atrás. «Yo también te amo», finalmente susurré, sintiendo cómo esas palabras desgarraban mi corazón. «Pero tengo miedo de lo que esto pueda hacer con nosotros, con nuestra familia, con Pablo». Antonio me miró. Su rostro era serio, pero al mismo tiempo vi en sus ojos un alivio. Tomó mi mano. Su toque era cálido y reconfortante. «Encontraremos una solución», dijo. Su voz estaba llena de confianza. «Debemos ser honestos, pero también cautelosos. No quiero perderte, Sara, y no permitiré que esto nos destruya». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Dentro de mí, dos fuerzas opuestas luchaban: el amor y el miedo. Sabía que esos sentimientos podían destruirnos, pero también sabía que ya no podría vivir sin él. Esa noche nos sentamos juntos hasta altas horas, discutiendo qué hacer a continuación. Sabíamos que nuestras relaciones ya nunca serían las mismas, pero estábamos decididos a encontrar una salida. Decidimos no contarle a nadie sobre nuestros sentimientos por el momento, ser cautelosos y tratar de mantener una apariencia de normalidad. Pero ambos sabíamos que esa noche había sido el principio del fin, que nuestros secretos tarde o temprano saldrían a la luz. Cuando finalmente volví a mi habitación, ya entrada la noche, sentí cómo un peso se levantaba de mi alma. Sí, sabía que nos esperaban muchas dificultades, pero también sabía que ahora lucharíamos juntos contra ellas. Antonio me había confesado su amor, y aunque esa confesión trajo consigo más preguntas que respuestas, no podía evitar sentirme feliz por finalmente haber escuchado esas palabras. Pero junto con la felicidad vino la comprensión de que nuestra felicidad nos costaría muy caro. Esa noche se había convertido en un momento de verdad, que nos abrió nuevos caminos desconocidos, pero que también nos acercó al borde de un abismo del que no habría retorno. Después de aquella noche en la que Antonio me confesó sus sentimientos, nuestra vida se convirtió en un frágil equilibrio entre la pasión y el miedo. Cada día intentábamos comportarnos como si nada hubiera pasado, pero dentro de nosotros, las emociones bullían de una manera que era imposible ignorar. Cada mirada, cada roce accidental, quemaba como un fuego que intentábamos mantener bajo control, pero que amenazaba con estallar en cualquier momento. Pablo, al parecer, no sospechaba nada, pero su comportamiento se volvió más cauteloso. Comenzó a hacer preguntas que antes no solía hacer, y sus celos, que siempre había sido parte de su carácter, se intensificaron. Veía cómo observaba mis acciones, cómo sus ojos se volvían más vigilantes cuando notaba que pasaba más tiempo sola o con Antonio. Esa tensión crecía, y sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Antonio, a pesar de su confesión, trataba de mantener la calma. Era cortés y amable, pero sentía que algo dentro de él se había roto. Sus sonrisas ya no parecían sinceras, y sus bromas sonaban mecánicas. Comenzó a evitar conversaciones largas con Pablo, y cada vez que intentaba hablar con él a solas, sus ojos reflejaban el mismo temor que yo sentía por lo que podría ocurrir.
Una noche, cuando volví a casa después de un largo paseo, encontré a Pablo sentado al borde de la cama, sosteniendo mi teléfono en las manos. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de ira y dolor. Mi corazón se detuvo en el pecho y comprendí que algo había sucedido, que nuestro pequeño mundo, que habíamos tratado de ocultar con tanto cuidado, estaba a punto de desmoronarse. «Sara», dijo, su voz era fría, casi helada. «¿Qué significa esto?» Levantó el teléfono y vi en la pantalla los mensajes que había enviado a Antonio. Esos mensajes que había tratado de esconder para que Pablo nunca los viera. Todo dentro de mí se contrajo. Sabía que este era el momento de la verdad, un momento del cual no habría regreso. «¡Pablo!», empecé, pero él me interrumpió. En sus ojos brillaba la furia. «¡Me has traicionado, Sara!», gritó. Su voz se quebró y sentí cómo la tierra se deslizaba bajo mis pies. «¿Cómo has podido?». Me quedé de pie frente a él, sin saber qué decir. Dentro de mí estalló una tormenta de emociones. Vergüenza, culpa, miedo, pero también la comprensión de que ya no podía negar lo que había sucedido. Esto ya no era simplemente un secreto, se había convertido en una realidad que destruía todo a su paso. «Pablo, yo…». Intenté decir algo de nuevo, pero él se levantó de la cama, apretando los puños. «¿Lo amas?». Su voz estaba llena de dolor, y eso me causó aún más sufrimiento. Vi en sus ojos la esperanza de que dijera no, que todo fuera solo un error, pero no podía mentirle. No podía, aunque sabía que esto lo destruiría todo. «Sí», susurré, sintiendo cómo las lágrimas subían a mis ojos. «Lo amo». Esas palabras fueron como una bofetada para Pablo. Su rostro se torció de dolor y vi cómo intentaba procesar esta información, intentando entender qué significaba para nosotros. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Su voz se había vuelto ronca, casi inaudible. «Hace poco», respondí con sinceridad, bajando la mirada. «Nunca quise que esto sucediera, pero sucedió». Me interrumpió. Su voz se endureció y vi cómo crecía su determinación. «Has destruido todo lo que teníamos». Nos quedamos en silencio y sentí cómo todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Era el final de lo que parecía inquebrantable. Pablo se dio la vuelta, tratando de lidiar con sus emociones, y sabía que necesitaba tiempo para asimilar todo esto. «No puedo quedarme aquí», dijo finalmente. Su voz temblaba. «No puedo mirarte sabiendo que me traicionaste». «Esto es el final, Sara». Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía hacer nada para detenerlas. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí y mirar cómo Pablo recogía sus cosas, cómo se iba de la habitación, dejándome completamente sola. Cuando se fue, me quedé sola en la habitación, sintiendo cómo mi mundo se había derrumbado. Sabía que este era el momento que lo cambiaría todo. Pablo tenía razón. Había destruido todo lo que teníamos por sentimientos que no podía ignorar. Y ahora me quedaba sola, con la conciencia de que mis acciones habían llevado a la ruina todas las relaciones que me importaban. Me senté en la cama, sintiendo cómo la soledad me envolvía, y en ese momento comprendí que me esperaba un camino difícil. Antonio era el único que se mantenía a mi lado, pero no sabía qué pasaría después. Lo único que sabía era que nada volvería a ser como antes. Habían pasado varios días desde que Pablo dejó la casa, y con cada hora que pasaba, sentía más el peso de mis acciones. El silencio que reinaba a mi alrededor era ensordecedor. Ya no sabía cómo lidiar con lo que había hecho. Los recuerdos de nuestra conversación, de su rostro desilusionado, de su dolor, no me dejaban en paz ni de día ni de noche. Antonio intentaba estar a mi lado, pero veía que para él también era difícil.
Nuestros sentimientos, que parecían tan fuertes e inquebrantables, ahora se habían convertido en la causa de nuestra ruina. Intentaba consolarme, pero sentía que entre nosotros había surgido una barrera invisible. Una barrera hecha de culpa, vergüenza y miedo al futuro. Una noche, no pude soportarlo más y decidí salir de la casa, que estaba llena de demasiados recuerdos y pocas respuestas. Me dirigí al viejo escondite en el ático, que alguna vez fue nuestro lugar secreto. Era el único lugar donde podía estar sola con mis pensamientos, donde no me perseguían las miradas de los demás y donde podía encontrar al menos un poco de paz. Subí por la crujiente escalera y llegué a la habitación medio oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Me senté en el viejo baúl, abrazando mis rodillas y apoyando la cabeza en ellas. Dentro de mí reinaba el caos y las lágrimas fluían solas, sin dejarme fuerzas para luchar contra ellas. Escuché pasos detrás de mí y cuando me giré, vi a Antonio. Estaba de pie en el umbral. Su rostro mostraba preocupación y dolor. Veía cómo dudaba, sin saber cómo acercarse a mí, cómo apoyarme en ese momento. Sara, me llamó suavemente dando un paso adelante. «No te acerques», dije levantando la mano. No podía soportar su mirada, no podía ver su rostro, lleno de sentimientos que nos estaban destrozando. «Por favor». Antonio se detuvo, su rostro se tensó. Vi cómo intentaba decir algo, cómo luchaba con sus emociones. «No puedo dejarte sola», dijo. Su voz estaba llena de dolor. «Hemos pasado por tanto juntos». «¿Y qué hemos logrado con eso?», lo interrumpí, levantando la cabeza. «Hemos destruido todo, Antonio. ¿Lo entiendes? Todo lo que teníamos, todo lo que conocíamos y amábamos, ya no existe. Hemos destruido la vida de las personas que amábamos. ¿Para qué?». Él guardó silencio, sin saber cómo responder a mi pregunta. Sus ojos se oscurecieron por las emociones, y vi cómo dentro de él también luchaban los sentimientos. «Sara, yo…», comenzó, pero lo interrumpí de nuevo. «¿No lo entiendes?», casi grité, sintiendo cómo dentro de mí crecía la ira. «No es solo un error, es una catástrofe. Permitimos que nuestros sentimientos se apoderaran de nosotros y ahora estamos pagando por ello. He perdido a Pablo, he perdido la confianza de mi familia. Ya no sé quién soy». Antonio dio un paso adelante, pero me aparté. «No puedes simplemente entrar en mi vida y cambiarlo todo», dije, sintiendo cómo las palabras salían de mí solas. «Te amaba, Antonio, pero ese amor ha destruido todo a nuestro alrededor». Él se detuvo. Su rostro se volvió aún más serio, pero vi que mis palabras lo habían herido. «Nunca quise que esto ocurriera así», dijo en voz baja. Su voz temblaba. «Pensé que podríamos superar esto, que nuestro amor sería más fuerte». Pero no lo fue. Lo interrumpí. Las lágrimas corrían por mis mejillas y ya no podía contenerlas. Nuestro amor resultó ser débil, no soportó la prueba de la realidad. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que podíamos manejar esto. Nos quedamos allí, mirándonos, y sentí como todo el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Esas ilusiones que habíamos construido, esos sueños que compartíamos, todo eso había sido destruido. Miraba a Antonio y veía que él también comprendía que todo estaba perdido. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Su voz estaba llena de desesperación. «¿Cómo seguimos adelante?». No sabía qué responder. Dentro de mí todo estaba vacío y sentía que ya no podía encontrar consuelo en nada. «No lo sé», susurré. «Ya no sé cómo vivir. Todo lo que conocía, todo lo que era importante para mí, ya no existe». Antonio se acercó más, pero me aparté. Ya no podía estar con él, no podía verlo, no podía seguir por este camino que nos había llevado a la destrucción. Comprendí que teníamos que separarnos,
que la única salida era dejar todo atrás e intentar empezar de nuevo, cada uno por su cuenta. Debemos dejarnos ir el uno al otro. Dije en voz baja, sintiendo cómo esas palabras salían de lo más profundo de mi corazón. Debemos seguir adelante, pero no juntos. Antonio se quedó quieto y vi cómo su rostro se torcía de dolor, pero comprendía que era inevitable, que no podíamos seguir destruyéndonos mutuamente. Siempre te amaré, Sara, dijo. Su voz estaba llena de sinceridad. Pero tienes razón. Debemos dejarnos ir. Nos quedamos en silencio, conscientes de que este era nuestro último momento juntos. Sabía que nunca podría olvidar a Antonio, pero también comprendía que nuestro amor había traído demasiado dolor y destrucción como para que pudiéramos continuar. Cuando se fue, me quedé sola en el viejo refugio. El silencio me envolvía y sentí cómo algo dentro de mí se rompía, cómo poco a poco dejaba ir esa parte de mí que estaba ligada a Antonio. Comprendí que me esperaba un camino difícil de recuperación, pero sabía que era el único camino que podría devolverme la paz y la tranquilidad.